Ok, Shabbat Shalom, bienvenido a los que están en la congregación y los que están por internet. Muchas gracias por conectarse. Como estaba diciendo, hoy es una doble porción de la Torá. Tenemos dos porciones las que se van a leer y con eso terminamos hoy el libro de Shemot o el libro de Éxodo y pasamos al libro de Vayikra o el libro de Levítico. Y aunque sé que es un libro que a muchas personas no les gusta, es uno de los libros más importantes de toda la Torá, porque es el corazón de la Torá y es el código que nos enseña a caminar en santidad conforme a lo que nuestro Padre Celestial espera de nosotros como su pueblo. Así que de nuevo son dos porciones esta noche, pero antes de empezar voy a hacer la bendición de la Torá que dice así: Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu ha'amim venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén, amén, amén. Como le iba diciendo, son dos porciones. La primera se llama Vayaquel, que se puede traducir como convocó o como asamblea, y Pekudei, que se puede traducir como las cuentas o inventario. Y se comienza en el libro de Éxodo capítulo 35, verso 1, hasta el capítulo 38, verso 20. Y otra cosa que hoy es un Shabbat especial, se llama hoy Shabbat Hodesh, Rosh Hodesh, que es el Shabbat de nueva luna o nuevo mes. ¿Por qué? Porque este sábado, mañana, comenzamos lo que se llama el año nuevo bíblico, que tiene que ver con el comienzo del ciclo de las festividades, y es el mes de Aviv o el mes Nisan. Así que ya mañana, en el calendario hebreo, por supuesto, no el gregoriano, mañana es el primero de Aviv o el primero de Nisan. Así que es un comienzo de un ciclo. Es el año que tiene que ver con el ciclo de la festividad, y luego voy a hablar un poquito más porque son 4 años en la Torá, son 4 años, pero mañana comienza el primero. De nuevo, Éxodo 35, verso 1 hasta el 38, verso 20. Si leyeron, que espero que estén leyendo las porciones de la Torá, quizás se dieron cuenta de que hay mucha repetición, se está repitiendo lo mismo, las instrucciones del Mishkan se repite exactamente 3 veces. ¿Y por qué? Porque era costumbre en el antiguo Medio Oriente que los reyes, cuando recibían instrucciones de parte de los dioses para hacer templos, una de las cosas que hacían era repetir las instrucciones. ¿Por qué? Para mostrar que el rey había escuchado y ejecutado conforme a todo lo que sus dioses le habían pedido. En nuestro caso, en el caso de Israel, es un solo Elohim, y Moisés está actuando como si fuera un rey, recibiendo las instrucciones de Hashem, y tenemos que Moisés recibe las instrucciones y luego Moisés tiene que dar las instrucciones a los que van a construir y diseñar el tabernáculo, las vestimentas, todos los muebles y todas las cosas. Y luego, cuando se está montando todo, de nuevo se repite para confirmar y afirmar que lo están haciendo conforme a todos los mandamientos e instrucciones de Hashem que le dio a Moisés en el monte. Así que la porción de Vayaquel no la voy a leer porque es una repetición de lo que habíamos leído la vez pasada, pero sí quiero que leamos la segunda porción, Pekudei, que comienza en Éxodo capítulo 38, verso 21. Y esta es la tercera repetición. Éxodo 38, verso 21, de ahí es que vamos a leer,
porque de nuevo es una repetición de lo que ya se había dicho. Y como dije, estas repeticiones se debe a que es una forma de confirmar y afirmar que se están siguiendo la instrucción exactamente como Hashem las dio. En el verso 21 dice así: estas son las cuentas o el pekudei del Mishkan del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Y Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Hashem mandó a Moisés. Y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 ciclos según el ciclo del santuario. Si hoy día se fuera a calcular todo el oro, toda la plata, todo el bronce, todo el lino, toda la púrpura, toda la carne, todo lo que usaron para hacer el Mishkan, estaría en los millones de dólares, porque recuerden que se usó lo mejor para nuestro rey, para nuestro Señor. Verso 25. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario, medio ciclo por cabeza. Recuerden que esto es el ciclo que se tomó de los varones de 20 años para arriba, que es lo que fueron nombrados para el ejército. Recuerden que yo había dicho que esa plata entonces se usó para hacer las basas del Mishkan. A todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603,550. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo. En 100 basas, 100 talentos a talento por basa. Y de los 1775 ciclos hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ellas y las ciñó. El bronce ofrendado fue 70 talentos y 2,400 ciclos, del cual fueron hechas las basas de la puerta del tabernáculo de reunión y el altar de bronce y su entretejido de bronce, enrejado de bronce y todos los utensilios del altar, las basas del atrio alrededor, las basas de la puerta del atrio y todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Si ustedes creen que Dios no es detallista, cuánto detalle cada vez que las instrucciones se dan. Y recuerden que es para confirmar que se está haciendo conforme a lo que él mandó. Capítulo 39. Del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario. Y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Hashem lo había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino con labor primorosa. Hicieron las hombreras para que se juntasen y se unían en sus dos extremos. Y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Hashem lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras de ónice montadas en engastes de oro, con grabaduras de sello con los nombres de los hijos de Israel, y las puso sobre las sombreras del efod por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Hashem lo había mandado a Moisés. Hizo también el pectoral de obra primorosa como la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado, doble hicieron el pectoral. Su longitud era de un palmo y de un palmo su anchura cuando era doblado. Y engastaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera era un sardio, un topacio y un carbunclo. Esta era la primera hilera. Y recuerden que le había dicho que los nombres de estas piedras se creen que son estas, o sea que los nombres a veces en diferentes versiones varía porque realmente no se sabe con exactitud todas las piedras. Sí saben algunas, pero no todos los nombres
porque en el hebreo antiguo es diferente al hebreo de hoy. Verso 11, la segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe, todas montadas y encajadas en engastes de oro. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre según las 12 tribus. Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza de oro puro. Hicieron asimismo 2 engastes y 2 anillos de oro y pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral. Y fijaron los 2 cordones de oro en aquellos 2 anillos a los extremos del pectoral. Fijaron también los otros 2 extremos de los 2 cordones de oro en los 2 engastes que pusieron sobre las sombreras del efod por delante. Hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral, en su orilla frente a la parte baja del efod. Hicieron además 2 anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las 2 sombreras del efod, hacia abajo cerca de su juntura, sobre el cinto del efod. Y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul, para que estuviese sobre el cinto del mismo efod y no se separase el pectoral del efod, como Hashem lo había mandado a Moisés. Hizo también el manto del efod de obra de tejedor, todo de azul, con su abertura en medio de él como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese. Recuerden que era importante que eso no se podía desgarrar, que fue algo que hizo el sumo sacerdote Caifás cuando estaban juzgando a Yeshua. Por ende, cuando Caifás se rompe su vestimenta, le está otorgando a Yeshua entonces lo de sumo sacerdote. Verso 24. Hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto, alrededor entre las granadas. Una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor en las orillas del manto, para ministrar como Hashem lo mandó a Moisés. Y recuerden que eso era para avisarle a Hashem cuando el sumo sacerdote estaba entrando, como hoy día el tocar a la puerta o tocar un timbre, dejar anunciar que va a entrar. Verso 27, igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos. Asimismo la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino torcido. También el cinto de lino torcido de azul, púrpura y carmesí de obra de recamador, como Hashem lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello santidad a Hashem. Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como Hashem lo había mandado a Moisés. Así fue acabada toda la obra del Mishkan de reunión. E hicieron los hijos de Israel como Hashem lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Y trajeron el Mishkan a Moisés, el Mishkan y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el caporet, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del Mishkan, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas, sus estacas y todos los utensilios del servicio del Mishkan de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio. ¿Ustedes creen que se le quedó algo, Señor? ¿Verdad que no? En conformidad todas las cosas que Hashem había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra y aquí que las habían hecho como Hashem había mandado, y así los hicieron y los bendijo. Capítulo 40.
Luego Hashem habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo, el Mishkan de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con velo. O sea, el primer día del mes primero viene siendo el mes de Aviv o de Nisan, que es mañana. O sea, que un día como mañana fue el día que se levantó por completo el Mishkan en el desierto. Verso 4, meterás la mesa y la pondrás en orden, meterás también el candelero y encenderás las lámparas y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. O sea que lo van llenando de adentro hacia afuera. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del Mishkan de reunión. Luego pondrás la fuente entre el Mishkan de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio y tomarás el aceite de la unción y ungirás el Mishkan y todo lo que está en él y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios y santificarás el altar y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base y la santificarás y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Hashem le mandó, así hizo. Aquí la palabra de ungir sale 8 veces, que en hebreo la palabra mashach, de donde sacamos Mashiach. Verso 17, así en el día primero del primer mes, en el segundo año, o sea, el segundo año de haber salido de Egipto, ya han pasado 2 años, en el primer día del mes de Aviv o de Nisan es cuando levantan por primera vez el Mishkan. Dice, el Mishkan fue erigido. Moisés hizo levantar el Mishkan y asentó sus bases y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el Mishkan y puso la sobrecubierta encima del mismo como Hashem había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima el caporet sobre el arca. Luego metió el arca en el Mishkan y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Hashem había mandado a Moisés. ¿Cuántas veces dice como Hashem había mandado a Moisés? Me parece que son como 32 veces. ¿Por qué? Porque tiene que ser exactamente como Hashem pidió. Verso 22, puso la mesa en el Mishkan de reunión al lado norte de la cortina. La mesa siempre va al lado norte, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Hashem, como Hashem había mandado a Moisés. Puso el candelero, la menora, en el tabernáculo, en el Mishkan de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina. Y encendió las lámparas delante de Hashem como Hashem había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el Mishkan de reunión delante del velo y quemó sobre él incienso aromático como Hashem había mandado a Moisés. Tenemos que entender que Moisés está funcionando como sumo sacerdote. Todo lo que hace Moisés es como sumo sacerdote y luego que inauguran a Aarón y a sus hijos, entonces ellos toman el mando. Verso 28. Puso asimismo la cortina a la entrada del Mishkan y colocó el altar del holocausto a la entrada del Mishkan de reunión y ofrendó sobre él holocausto y ofrenda como Hashem había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el Mishkan de reunión y el altar y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Cuando entraban en el Mishkan de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Hashem había mandado a Moisés.
Finalmente erigió el atrio alrededor del Mishkan y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces, una nube cubrió el Mishkan de reunión y la gloria de Hashem llenó el Mishkan. Y no podía Moisés entrar en el Mishkan de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Hashem lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del Mishkan, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Hashem estaba de día sobre el Mishkan y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. O sea que el propósito de levantar el Mishkan en el desierto es para que Hashem pueda morar en medio de su pueblo, estar continuamente. Esa es la función del Mishkan, sostener o tener que habite ahí la presencia de Hashem. Quiero compartir con ustedes una de las PowerPoint para que vean un poquito mejor qué estamos hablando. Ok, de nuevo, Vayakhel, Pekudei, Shemot 35:1 al 40:38, y hoy es un Shabbat especial, es el Shabbat Rosh Chodesh, porque es el comienzo del ciclo de las festividades. Y lo que quiero compartir con ustedes aquí es, por ejemplo, cuando dice que en el verso 33, que dice, así acabó Moisés la obra, la palabra acabar se puede leer de dos formas en el hebreo, kalal o kalá. Y kalal y kalá significa todo completo, final, terminal, completar o novia o esposa. La misma palabra que Dios utiliza para cuando Él termina toda la creación y Moisés a la misma vez termina el Mishkan, significa todo completo, final, terminar, completar, pero sobre todas las cosas significa novia o esposa, kalá, la palabra kalá. En Génesis 2, verso 1 al 2, vemos que dice que fueron acabados los cielos y la tierra. Y acabó Elohim en el día séptimo. Palabra acabados o acabó es kalal. Kalal o kalá, cualquiera de las dos, que es interesante porque da a entender que cuando él crea el mes séptimo, el día séptimo, perdón, lo está asociando con la novia, con la esposa. En Éxodo 40, verso 33 dice, así acabó Moshe la obra, o sea, la obra del Mishkan, también el mismo término. En Juan 19, tenemos que Yeshua, en el 19:30 dice, consumado es, que en el hebreo la palabra nishlam, que viene de shalem, que es donde también proviene shalom, que significa completo o recompensa. En otras palabras, cuando Yeshua dice consumado es, eso nos debiera llevar a Génesis, cuando Hashem termina la creación y dice que todo lo había terminado, que todo había acabado, y crea o le da, el día séptimo le da, perdón, santidad y bendice el día séptimo. Revelación, capítulo 21, verso 6, perdonen, dice, y me dijo, hecho está, que ahí es la palabra Josif, de donde viene José, que significa aumentar, repetir o continuar, porque tenemos que entender que cuando Hashem crea el séptimo día, no es un séptimo día final, es un séptimo día que continúa. ¿Okay? Tiene que ver con que continúa ese séptimo día que Dios crea. Y cuando leemos en Génesis, ustedes saben que todo lo demás dice se ve bueno, está bueno o algo así, pero cuando crea el Shabbat no dice eso. ¿Por qué? Porque el Shabbat es algo que continúa,
va a continuar. En Revelación 22, verso 17 dice, y el espíritu y la calá, esposa, dicen, ven, se finaliza, se completa el ciclo desde Bereshit, el Shabbat, la novia, la esposa, Israel y Hashem morando por siempre juntos. O sea que el propósito de ese primer Shabbat que Dios crea, que continúa, es para cuando lleguemos, entremos al Shabbat final, viene siendo la eternidad. Porque el propósito de Dios siempre ha sido morar con su pueblo, morar con Israel, que es su novia, que es su esposa. Y nosotros, pues lógico, estamos incluidos en ese noviazgo, en ese matrimonio por medio de Yeshua. Y el Shabbat, por eso el Shabbat se menciona tanto cuando se está hablando del Mishkan. La presencia del Elohim, otra forma de decir es Shejinah. Shejinah es lo que se dice Shejinah o la gloria. Y hay 8 paralelos. En el espacio sagrado comenzamos con el Edén. Ahí estaba la presencia visible de Hashem. En el Mishkan o el tabernáculo también estaba la presencia visible de Hashem. En el primer templo estaba la presencia visible de Hashem hasta que Salomón rompió pacto y la presencia se tuvo que ir. Pero en el segundo templo no estaba la presencia visiblemente, no fue que Hashem dejó de estar o dejó de existir dentro del pueblo de Israel, pero su presencia estaba escondida. En Yeshua, que es la presencia visible de Hashem, está la presencia de Hashem. En nosotros debiera estar la presencia de Hashem, ¿okay? Por medio de su Espíritu Santo. En el tercer templo, en la era mesiánica, cuando se construye el tercer templo y Yeshua regresa también la presencia visible de Hashem al templo. ¿Por qué? Porque así como el pueblo de Israel tuvo que ser exiliado, la presencia también de Hashem fue exiliada. A la que llegue todo Israel, sea unificado durante la era mesiánica con el tercer templo, que regresen todo, que ya el exilio termine, entonces también la presencia de Hashem sale del exilio y regresa a casa. Y la eternidad, que es el Shabbat continuo, el término de Shabbat, del primer Shabbat, a la eternidad es un Shabbat continuo. ¿Okay? Luego tenemos el tiempo sagrado. Tenemos el Shabbat y resulta que el tiempo sagrado no es otra cosa que las festividades de Hashem. Comenzamos con el Shabbat, terminamos aquí con Shabbat en el Edén, cuando Dios está creando, crea el Shabbat. El Shabbat tiene que ver con la eternidad y en términos de tiempo sagrado comienza con Shabbat. Después sigue la Pascua o Pesaj, que ya pronto la celebraremos el 27 de marzo de este mes. A la caída del sol comienza Pesaj. Luego tenemos panes sin levadura o Matzot, la festividad de Matzot. Luego tenemos primeros frutos o la festividad de Bikurim. Y luego tenemos las 7 semanas, que es Shavuot o, como dicen en el griego, Pentecostés. Luego tenemos el día del Shofar, que es Yom Teruah, el día de expiación o Yom Kippur, y finalizamos con tabernáculos o Sukkot. O sea que el paralelo entre el espacio sagrado de la presencia de Dios está asociado con el tiempo sagrado. Tú no puedes conectar una cosa de la otra. Por eso es tan importante celebrar las fiestas conforme dice Levítico 23. No es conforme el calendario gregoriano ni conforme a las otras cosas que lamentablemente las instituciones religiosas celebran. Son las festividades de Hashem, como Él ha dictado, como Él ha dicho. ¿Por qué? Porque son los tiempos sagrados de Él que compaginan con el espacio sagrado. No las podemos separar. Por ejemplo, hoy estamos celebrando Shabbat. En tiempo y espacio estamos dentro de una santidad, de un kedusha. Y eso nos separa, nos hace diferente del resto del mundo y del resto de todas las demás religiones y todas las demás cosas que la gente está haciendo hoy viernes en el mundo. O sea, es una separación únicamente para Hashem, exclusiva para Él. Y como habíamos leído en Éxodo 39, del verso 33 al 42, donde da una lista de todas las cosas
Podemos ver la relación con el cuerpo humano. Podemos ver la relación también con Yeshua. Tenemos los corchetes, las tablas, las barras y las basas que son equivalentes a los huesos, las articulaciones, los tendones, los ligamentos. Tenemos la cubierta, las cortinas, el velo, las vestimentas que son equivalentes a la piel, a los músculos y a la carne. El arca del pacto, equivalente al corazón y al trono de Elohim. Los mandamientos que están escritos en las tablas de piedra viene siendo la Torá sobre el corazón. La mesa de panes, pan de vida, la provisión. Esa mesa representa la provisión de Hashem como rey soberano a sus vasallos. La menora representa la luz del mundo, el aceite representa el Espíritu Santo. El altar de incienso tiene que ver con intercesión, con oración. El altar de holocaustos con ofrendas de acercamiento. El propósito del altar es una forma de acercarnos a Hashem por medio de la ofrenda. Y luego la fuente de bronce tiene que ver con aguas de vida, purificación, porque uno no debiera venir ante la presencia de Dios en un estado de inmundicia. Por eso lavarse las manos y los pies, lógico, hoy día, por ejemplo, en el Shabbat, pues nos lavamos las manos, pero era costumbre en el templo lavarse las manos y los pies. Las primeras referencias que yo les di con respecto a la palabra kalal y kalal son 5 referencias. Los 8 paralelos que les di entre el espacio y el tiempo sagrado. Y estos 9 grupos de cosas para el Mishkan, si la suma te da 22, y el 22 es el número de las letras del abecedario hebreo, que comienza con Aleph y termina con Tav. Por lo tanto, el Aleph Tav es Yeshua. Por lo tanto, indirectamente, el Mishkan es una representación también de Yeshua. O sea, en términos también del cuerpo humano, de nosotros. O sea, todo está relacionado. ¿Por qué? Porque el propósito de todas estas cosas es Hashem morar con su creación, con su pueblo. En Éxodo 40, del 9 al 15, habíamos leído sobre Mashiach, sobre ungir, y hay que ungirlo todo. Todo tiene que ser ungido para consagrarlo, separarlo para uso exclusivo en el abodá o el servicio a Hashem. La palabra Mashiach aparece 8 veces y el 8 en términos de templo significa permanencia. O sea, el santificar, separar estas cosas es permanentemente para Hashem. Y en Ezequiel 43, verso 4, dice, la gloria de Hashem entró en la casa por la vía de la puerta que mira al oriente. Y muchas personas, ya yo había dicho esto antes en otro estudio, muchas personas piensan que es cuando uno va a Jerusalén en la puerta este que llaman la puerta dorada, que está cerrada, que los musulmanes la cerraron porque para evitar que el Mesías entre por ahí, cerraron esa puerta, esa entrada que da justo a un cementerio, porque los musulmanes han hecho un cementerio ahí porque ustedes saben que los sacerdotes no pueden caminar donde hayan muertos, donde hayan sepulcro. ¿Por qué? Porque los contamina, lo hacen impuro, entonces no pueden funcionar. Pues la idea de ello es que cerraron el portón de la puerta este, pusieron ahí un cementerio para que el Mesías no entre. Pero no saben que la puerta del oriente que se está refiriendo no es a esa puerta, sino una puerta que estaba en el santuario mismo. En la entrada del santuario habían 2 puertecitas y una de ellas le llaman la puerta del este. Cuando uno lee Ezequiel antes del 43:4 explica por dónde es que sale la presencia de Dios, que por donde mismo va a entrar cuando regrese. Por lo tanto dice, por la vía de la puerta que mira al oriente, y el espíritu me llevó en volandas al atrio interior. Y aquí la gloria de Hashem llenaba la casa, como pasó en el Mishkan. Va a suceder de nuevo cuando el tercer templo se construya. Entonces oí a uno que me hablaba desde la casa. Recuerden que el término casa es templo. Donde quiera que usted lea que dice casa, no es otra cosa que el templo. Y el varón se mantenía en pie junto a mí, que me decía, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, donde moraré en medio de los hijos de Israel por 2 días.
por 3 meses, por 1000 años, para siempre. Por eso el templo tiene que ser construido, porque regresa la presencia de Hashem, y él mismo dice que ese es el lugar de su trono, el lugar donde posará las plantas de sus pies, donde morará en medio de los hijos de Israel para siempre, porque ese es el deseo que nuestro Padre Celestial siempre ha tenido, morar en medio de su pueblo. Y dice, y la casa de Israel no profanará más mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus idolatrías, ni con los cadáveres de sus reyes en sus lugares altos. Y si uno compara la instrucción de construir el Mishkan, está muy relacionado con la creación. La creación del universo era para Elohim proveerle un espacio que originalmente era sagrado a su creación y él morar en medio de ellos. Cuando Hashem creó el universo, tenía en mente crearnos nosotros. Pero es como los padres cuando van a tener un bebé tienen que pensar en dónde van a poner ese bebé, ¿verdad? Simplemente no lo tiene. Después que tiene muchacho, piensa dónde va a meterlo y qué va a hacer con él. ¿La que no? Usted tiene usualmente, preparan un nursery, un cuartito o algo y compran las cositas porque para tenerle un lugar. Pues de igual manera Hashem cuando creó el mundo lo creó teniéndolo nosotros en mente de que era un lugar para que nosotros estuviésemos. Pero no se quedó ahí, él también quería estar en medio de su creación. Adán y Java, porque no es Eva, es Java, que significa vida, eran los administradores, los ministros, los vasallos, los sacerdotes, los siervos de ese espacio sagrado que no era otra cosa que el jardín el Edén. El exilio, cuando tanto de Adán y Java y de Elohim a causa del pecado. Recuerden que el Señor tuvo que echar de la casa a Adán y a Java porque habían pecado, habían roto pacto y Dios no puede estar en medio donde su pacto ha sido roto. Por lo tanto, fueron exiliados, por la misma vez que ellos fueron exiliados, también Hashem fue exiliado. Y las instrucciones del Mishkan no es otra cosa que una recreación, volver a crear lo que él había hecho en un principio. Las instrucciones para la creación del Mishkan provee de nuevo un espacio sagrado para Israel y para Elohim morar en medio de ellos. El Mishkan, por lo tanto, se convierte en un portal entre la morada celestial y terrenal. Y las instrucciones son repetidas 3 veces. Es como decir, el Señor tiene, Hashem tiene su morada en los cielos, más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Más allá del universo, si usted puede tratar de ver más allá del universo, pues más allá del universo está Hashem. Pues entonces aquí la tierra y el Mishkan viene siendo, yo diría, como una casa de vacaciones. Así como la gente a veces tiene sus casitas de vacaciones, su casa de playa. Pues la tierra y el Mishkan iba a ser esa función. Así que Hashem tiene una morada celestial y también una terrenal, porque su propósito es estar con nosotros. ¿Y dónde vemos esta relación de la creación con la creación del Mishkan? En Génesis 1, verso 31 dice, y dio Elohim todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. En Éxodo 39, verso 23 dice, y dio Moshe toda la obra y aquí que la habían hecho como Hashem la había mandado. En Génesis 2:1 dice, fueron pues acabados calar los cielos y la tierra. En Éxodo 39, 32 dice, así fue acabada calar toda la obra del Mishkan. Génesis 2:2, y acabó Elohim toda la obra que hizo. En Éxodo 40:33, así acabó Moshe la obra. En Génesis 2:3 dice, y Elohim bendijo. Y en Éxodo 39:43 dice, y Moshe bendijo. Y lo santificó. Éxodo 49, y lo santificarás todo. Él reposó de toda la obra que hizo. Y en Éxodo 40:34 dice, y la gloria de Hashem llenó el Mishkan, que no otra cosa de reposar en el Mishkan. En la creación termina con el Shabbat, dice, el Shabbat Hashem reinando como rey soberano. Y cuando finaliza en las instrucciones, es más, en algunas de las instrucciones, recuerden que se repite 3 veces, en algunas instrucciones
termina hablando del Shabbat y en otras instrucciones comienza hablando del Shabbat. La cosa es que el Shabbat es central para el levantamiento del Mishkan, así como lo fue esencial para séptimo día en la creación. Por lo tanto, aún con el Mishkan dice, el Shabbat es Hashem reinando como rey soberano. O sea, por lo tanto, tenemos que ver que el levantar el Mishkan no es otra cosa con la repetición de la creación, porque el propósito de la creación era tener un lugar para nosotros y Hashem morando en medio de nosotros. El Mishkan, de nuevo, es una creación para que aquí Dios dio las instrucciones y el hombre creó. Al principio Dios creó dando instrucciones, por aquí Él da la instrucción y nosotros somos los que creamos este lugar, este espacio sagrado para Él, para que Él esté. O sea que somos partícipes en el acto de creación, pero esta vez le estamos haciendo un lugar a Hashem, en vez de Hashem hacer un lugar para nosotros. Se describe la presencia visible de Hashem como nube, como gloria, que es la palabra kavod, o como Shekhinah. Shekhinah es una forma visible, radiante, un esplendor de la presencia de Hashem. Y luego vamos a ver que aquí en Éxodo 40:34, que ya lo habíamos leído, la palabra malé significa llenar con vida. Dice, entonces la nube cubrió el Mishkan y la gloria de Hashem llenó el Mishkan. Y Moisés no podía entrar en el Mishkan porque la nube se había instalado sobre ella. Y la gloria de Hashem había llenado malé el Mishkan. ¿Por qué? Porque no es hasta que la gloria, la presencia de Dios entra en el Mishkan, que ese Mishkan no tiene propósito, no tiene rol, no tiene función. Es como una casa. Una casa, por más bella que sea, hasta que no está habitada por sus dueños, no es nada, simplemente un edificio con paredes. Lo que le da vida a esa casa es cuando la familia entra a morar en ella. De igual manera, el Mishkan, después que tenían todo bien, muy bonito, muy levantado, si la presencia de Dios no entra, no hubiera servido para nada. Por eso es malé, llenar con vida, que es la misma palabra que Yeshua usa cuando dice, yo no vine a abrogar, yo no vine a la ley, ¿cómo dice? Abrogar la ley, sino a cumplirla. Si ustedes toman esas palabras en el griego y las vuelven al hebreo, lo que Yeshua está diciendo, yo vine a llenar de vida la palabra de la ley, porque la ley sin vida, sin el espíritu, no sirve para nada. Entonces, cuando él dice, yo vine a cumplirle, lo que está diciendo, yo vine a llenarla con vida, así como Hashem llenó el Mishkan con su presencia. La palabra malé, de igual manera, cuando Dios creó los cielos, la tierra y el mar, de nada hubieran servido los cielos si no pone pajaritos. De nada hubiera servido las aguas si no crea los peces. De nada hubiera servido la tierra si no crea sus criaturas. O sea, lo que da vida, eso es malé, eso es llenar con vida todo lo que él ha hecho. ¿Okay? Y cuando se alzaba la nube del Mishkan, los hijos de Israel partían todos sus trayectos, pero si la nube no se alzaba, no partían hasta el día en que se levantaba. Porque la nube de Hashem permanecía de día sobre el Mishkan y de noche había fuego en él, a la vista de toda la casa en todas sus jornadas. La nube, el fuego, la gloria es la presencia visible de Hashem. Son la forma en que Hashem se da a ver. Porque recuerden que Hashem no tiene cuerpo. Hashem es indescribible. No se puede describir. Va más allá de lo que podemos pensar. Entonces hace uso de nubes, de fuego. Esa es su gloria, esa luz. Y una de las cosas que dicen es que la nube y el fuego eran una misma cosa. Lo que pasa es que durante el día no se veía el fuego porque estaba claro. Y en la noche se veía el fuego porque estaba de noche, pero eran una misma cosa. La nube y el fuego eran una misma cosa. Por lo tanto, el Mishkan en el desierto es lo que va a ser el Beit Mikdash, Beit HaMikdash, el templo. Aquí es una forma móvil, temporera, porque recuerden que ellos estaban moviéndose en el desierto por 40 años. Según se movían, tenían que llevarse el Mishkan, no podían dejarlo, porque el Mishkan es una representación del monte Sinaí, donde Dios bajó del cielo, se dio a conocer, se dio a ver, dio su Torah, dio su palabra,
Y no era posible que según ellos iban caminando se llevaran el monte Sinaí. Por lo tanto, el Mishkan representa ese monte Sinaí. Y una vez llegan a la tierra, entonces ya ese tabernáculo se convierte en un edificio, una estructura permanente. Por lo tanto, Mishkan y Mikdash es lo mismo, lo único que uno era portátil y el otro es permanente. Okay, lógico, hoy día no existe el templo, pero será pronto y pronto será. Y hoy, como les estaba diciendo, mañana a la caída del sol comienza el nuevo año bíblico, que es el nuevo mes, Aviv o Nisan. Aviv es el nombre conforme a la Torá, Nisan es el nombre dado en Babilonia. Recuerden que al ser exiliado, el pueblo de Israel a Babilonia adquirió mucho del vocabulario y también el lenguaje arameo en Babilonia. Por lo tanto, Nisan y Aviv es el mismo mes, el primer mes del año para contar el ciclo de las fiestas, porque hay 4 años nuevos, 4. Por lo tanto, hoy es Shabbat Rosh Chodesh, primero de Aviv. Digo, hoy no, mañana. Y en la Mishnah, en el tratado de Rosh Hashanah, en el capítulo 1, verso 1, dice así: son 4 los comienzos del año. El primero de Nisan o Aviv, que será mañana, es el comienzo del año para los reyes y para la fiesta. ¿Por qué para los reyes? Porque en el primero de Aviv o de Nisan, todo rey era donde tenía todos sus documentos, eran preparados y eran firmados, o sea, toda la legalidad de su reinado era hecho el primero de Aviv. Y también el primero de Aviv comienza el año para el conteo de las festividades, por ejemplo, porque ahora con Aviv la primera fiesta es Pesaj, la Pascua, y eso da comienzo al ciclo completo de todas las festividades. Por lo tanto, las festividades comienzan en el mes primero del año. Luego tenemos el primero de Elul. Elul es el mes antes de Yom Kippur. Elul es el mes donde comienza el tiempo de Teshuvah, de arrepentimiento, preparándonos para Yom Kippur. Y es el comienzo del año para el diezmo del ganado. En el primero de Elul, toda persona que tenía ganado era cuando separaba el diezmo de sus ganados. Recuerden que todo había que diezmarlo, incluyendo los ganados. Y se hacía el primero de Elul, del mes Elul. Recuerden que estos son nombres de los meses en el calendario hebreo. Conforme al rabino Eliezer y el rabino Simeón, opinan en cambio que es el primero de Tishri. Recuerden que el primero de Tishri es otro año nuevo, que usualmente para nosotros cae en septiembre, octubre. Y es el comienzo del año en relación al cómputo de los años, a los años de remisión, a los años del jubileo, a la plantación de árboles y a los vegetales. ¿Qué quiere decir eso? Es el primero de Tishri es lo que el judío llama el año nuevo en términos del calendario civil. Lo que es el primero de enero en calendario gregoriano es el primero de Tishri. Okay. Mañana primero de Aviv no es equivalente al año nuevo gregoriano. El primero de Tishri es equivalente al año nuevo gregoriano. Y es el año donde se comienza a contar lo que se llama Shemitah, los 7 años que se cuentan, comienzan en Tishri. Si va a comenzar a contar los 7 años, comienza en Tishri, primero de Tishri. Y el primero de Tishri se usa para contar el año del jubileo. Recuerden que el año del jubileo es después de 7 años, 49, 47 años por 7, 49 años, y el año 50 es el jubileo. Y se comienza a contar desde Tishri. También es el mes que tiene que ver cuando se comienza la siembra y los vegetales. En el mes de Tishri es donde se comienza a sembrar. El primero de Shevat o el 15, porque está la discusión, uno dice que es primero, el otro dice que es el 15, pero hoy día la costumbre es el 15 de Shevat. Es el año que tiene que ver con relación a los árboles,
para diezmar todo árbol que da fruto. En el 15 de Shevat es cuando se colecta el diezmo de ese árbol. Recuerden que los árboles solamente se puede comer el fruto cuando el árbol cumple 5 años. ¿Okay? Y el conteo de ese árbol comienza en Tishri. Si sembraste el palito el 1 de Tishri, ya sabes, entonces vas a saber cuándo exactamente son los 5 años. El fruto se come a los 5 años. En el 4º año todo es dado, es diezmado, o sea, todo se da para el templo. Los primeros 3 años no se tocan esos frutos, se dejan ahí. Y en el 4º año se dedican todo a Hashem. Y en el 5º año, entonces, que te puedes comer el fruto. ¿Okay? Y se diezma. Por lo tanto, en el mes de Shevat, se diezma el fruto de los árboles. Pero hoy día, en Israel, debido a que la pérdida para sembrar árboles, para llenar la tierra de árboles, utilizan también esta fecha del 15 de Shevat para sembrar árboles. Pero son 4 años nuevos. Y cada año tiene que ver con algo, ya sea con diezmo de los ganados, diezmo de la fruta, los vegetales, y también para el calendario que llaman religioso o de las festividades, y también para el año civil, que es el año Tishri. Y eso de nuevo lo pueden ver en la Mishnah Rosh Hashanah, capítulo 1, verso 1. ¿Y por qué sabemos que Aviv es el primer mes del año para las festividades? Porque Hashem dijo en Éxodo 12, verso 1 y 2. Habló Hashem a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio, cabeza de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Y en Deuteronomio menciona cuál es el mes. Guardarás el mes de Aviv y harás Pascua a Hashem tu Elohim, porque en el mes de Aviv te sacó Hashem tu Elohim de Egipto de noche. Deuteronomio 16:1. O sea que en Éxodo te mencionan, pero no te dice el nombre del mes, que es Aviv o Nisan. Y es interesante que la palabra mitzvot o mitzvah y matzah tienen las mismas consonantes. En el hebreo se escriben de igual manera. Mandamiento y panes sin levadura se escribe de igual manera. La que hace la diferencia son las vocales. Y aquí les puse una referencia para que lo busquen. En Jeremías 15, verso 16, en Ezequiel capítulo 3, verso 1 al 4, y en Juan capítulo 6, versos 53 al 58. ¿Y cuál es la asociación del mitzvah, del mandamiento y panes sin levadura? Obedecer primeramente, aun si uno no entiende el mandamiento, es fundamental para nuestra fe. Necesitamos tanto alimento espiritual como físico, algo simple, algo puro. Recuerden que el matzah es solamente harina con agua, lo más simple que se puede hacer. No tiene nada de levadura, no tiene nada más. Y el mandamiento de igual manera, algo simple, sencillo, puro. Por lo tanto, así como el matzah es algo humilde, es algo sencillo, el mandamiento también uno obedece en humildad, en simpleza e impureza, aunque tú no lo entiendas, estás obedeciendo porque Dios lo pide así. Y Yeshua dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Por lo tanto, relacionándote el pan sin levadura con el mandamiento, necesitas ambas cosas, el alimento espiritual y el alimento físico. Por lo tanto, el mitzvah, el mandamiento, te va a proveer nutrición espiritual, mientras que el matzah te va a proveer nutrición física. Y como había dicho que terminamos el libro de Shemot o de Éxodo, y ustedes saben que cada vez que se termina un libro de la Torá, se dice Hazak, Hazak, Benit, Hazek, que significa sé fuerte y seamos fortalecidos. ¿Por qué? Porque según leemos la Torá, eso nos da fortaleza a nosotros. Pasamos de un libro y vamos a entrar a otro que nos aumenta aún más la fortaleza. Ser fortalecido en la palabra, ser fortalecido en los mandamientos. Y recuerden que vamos a comenzar con
el libro de Vayikra o Levítico, que lamentablemente es un libro que no se discute mucho o se enseña, pero es bien, bien importante porque es el corazón de la Torá. Y es el corazón que tiene del código de Kedusha, del código de santidad, cómo debemos nosotros caminar en términos de santidad. Y de nuevo, recordándoles que si ustedes desean participar de los cursos de discipulado, tenemos 2 grupos en Telegram, donde están todos los PDF, está la información, hay libros, también pueden enviarme un correo electrónico si tienen alguna pregunta o desean algo. Y todos los estudios se encuentran en YouTube. Todos están disponibles tanto en inglés como en español. Así que con eso terminamos la clase de la porción y esta vez no voy a apagar el sistema, así que vamos a pasar un momentito a preguntas.